Muy buenas noches, carísimos hermanos, paz y bien. Aquí con ustedes de nuevo el hermano Luis Midiego para seguir con el libro con el que estábamos leyéndoles estos días atrás. Pero esperando que todos se encuentren bien nuevamente, que el Señor nos ha bendecido un nuevo día, nos ha regalado un nuevo día. Vamos a empezar con la oración, como solemos hacer de costumbre, y decimos, oremos con el hermano Francisco. Omnipotente, altísimo, santísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Rey de cielos y tierra, gracias te damos por ser tú lo que eres, porque por tu santa voluntad, por tu Hijo muy amado, en el Espíritu Santo creaste todas las cosas espirituales y corporales, porque nos creaste a imagen y a semejanza tuya. Tú eres el bien, sumo bien, todo bien, Señor Dios mío, vivo y verdadero. Amén. Pues bien, después de empezar con esta oración a San Francisco, seguimos con el libro que estábamos leyendo del autor Valentín Redondo, titulado De profesión hermano, el cual está escrito en primera persona. Se titula Grecio, uno de los títulos que estamos dando continuación. Grecio. Dice, el mismo año de la aprobación de la regla se me brindó también otra gran oportunidad, la de celebrar de una manera especial la Natividad del Señor, su nacimiento. Para nosotros era una gran fiesta del año, así nos lo daba a entender la liturgia de entonces. El eje era lo que es hoy en día la Pascua del Señor. Pero dentro del calendario litúrgico otorgué gran importancia a la Navidad. Era el reflejo de la minoridad de Dios, el hacerse pobre, sencillo, despegado de todo lo sublime que nosotros le otorgamos. Como atributo divino, nacido de mujer, envuelto en pañales, perseguido, ayudado a crecer en sabiduría y en conocimientos, ayudado también a relacionarse con Dios y con los hombres. Siendo Dios Jesús, no tiene en menos el hacerse hombre y nace de María la Virgen. Como reverso de la medalla es también la fiesta del engrandecimiento del hombre, pues nos otorga su dimensión divina, nos da la capacidad de llegar a ser y ser hijos de Dios. Para mí, que me perdonen los grandes liturgistas y teólogos, pero para mí, aunque equivocado, la consideraba la gran fiesta del año. Y como tal la viví de manera especial aquella noche de Navidad del año 1223. Todo lo había preparado del buen Juan, un hombre rico y piadoso que vivía en Grecio. Había pedido los correspondientes permisos y a medianoche celebramos la misa del gallo con toda solemnidad. Realmente sentíamos que Jesús, recién nacido allí en medio de nosotros, no solo presidiendo la Eucaristía, sino también palpándolo con cada uno de nuestros sentidos. Tiritando de frío, llorando, sonriendo por los mimos de María y de José, era una delicia, era una gozada. Por eso dije que toda creación, hasta las cosas insensibles, deberían gozar y participar de esta alegría. Aquella noche no fue como las demás.
Con este buen grupo de seglares comprometidos y de hermanos menores se extendió por todas las regiones la escenificación del Belén, del pesebre, los nacimientos. Las representaciones navideñas son también una manera de evangelizar, de sensibilizar evangélicamente, pues los sentidos son las ventanas del hombre, por las que entra el espíritu que nos empuja a la conversión, a cambiar de vida. Y así finaliza este título. Vamos por el siguiente, titulado El serafín alado. El serafín alado. ¿Qué sucedió en el monte Albernia a mediados de septiembre de 1224? Es difícil de explicar, creo que imposible. Me encontraba en este monte del conde Orlando de Chusí, que me lo ofreció al principio del nacimiento de la orden, como hacía otros años por estas mismas fechas. Me estaba preparando para la fiesta de San Miguel Arcángel. Era una especie de ejercicios espirituales. Me encontraba solo. En otros lugares del bosque estaban Fray León y otros hermanos. Tanto el hermano Tomás de Celano como luego San Buenaventura lo describe muy bien, lo mejor que pueden. 2 años antes de partir para el cielo tuvo Francisco una visión de Dios. Vio a un hombre que estaba sobre él, tenía 6 alas, las manos extendidas y los pies juntos, y aparecía clavado en una cruz. Ante esta contemplación, el bienaventurado siervo del Altísimo permanecería absorto en admiración, pero sin llegar a descifrar el significado de la visión. Mas no sacando nada en claro, y cuando su corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión, comenzaron a aparecer en sus manos y en sus pies las señales de los clavos. Oigan, hermanos, al modo como antes los había visto en el hombre crucificado que estaba sobre sí, y en el costado derecho, que parecía atravesado por una lanza, tenía una cicatriz, que muchas veces manaba sangre. Lo que narran estos dos biógrafos míos es muy escueto, pues es indescriptible en sí mismo, indescriptible el abrazo en el que uno queda transformado en el amado. Aquí me sucedió lo que relata el profeta Daniel de sí mismo. Al contemplar una visión de difíciles imágenes, se encontraba rodeado de gente antes de comenzar la visión. Cuando entró en éxtasis, sus acompañantes huyen aterrados. El misterio lo envuelve todo. Lo mismo le ocurre a Pablo camino de Damasco. El diálogo mantiene entre Cristo y Pablo queda misteriosamente en secreto e inexplicable para sus compañeros. Oyen voces, pero no ven a nadie. Recogen a Saulo ciego, caído en la tierra, y lo trasladan a la ciudad. Sin embargo, para los protagonistas lo que ocurrió es trascendental. Algo semejante ocurre aquí. Es imposible describirlo, no sé hacerlo. Me había comprometido a seguir las huellas y la vida de Jesús de Nazaret, ir asimilando su evangelio, hacer crecer mi persona hasta la plenitud de Cristo, hasta que al subir con él al monte llegó el abrazo, no la identificación, sino la plena personalización, en la que el deseo de llegar a ser una realidad se alcanza los desposorios místicos. Me desperté como de un sueño, con los pies y las manos llagados y
con el costado abierto. Tuve miedo, el deseo se había hecho realidad, no a mi modo, sino según el querer de Dios, y lo que parecía debía ser quietud, se convirtió en una aspiración constante de perfección. Fue entonces cuando oí la teología del pueblo, la de la base, la que se cree y se vive con sencillez y con entrega, con amor, y me decía: Francisco, ya ves lo que piensa la gente de ti, no la defraudes. Repito: Francisco, ya ves lo que piensa la gente de ti, no la defraudes. Bien, intenté guardar para mí este tesoro. Hubo algunos que astutamente palparon la llaga del costado. Los hermanos Rufino, Elías, el hermano León lavaba las vendas. Hay que guardar el misterio en silencio, porque más vale un signo que 1000 palabras. En la pequeñez del hombre se manifestaba la grandeza de Dios. Se hacía realidad el cántico de María: el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y así es como acaba este título. Son títulos cortitos. Comenzamos ahora con otro, perdón. Este os suena a todos, sobre todo a todos mis hermanos ya profesos. El cántico se titula El Cántico de las Criaturas y dice así: es indiferente el lugar donde se compuso y el momento en el que se hizo. Lo importante que este canto, de esta alabanza al Creador, es el gesto de alegría, de plegaria, de fraternidad universal, de paz y armonía, de claridad, sencillez y desapego que se desprende de él. Vamos a recordarlo. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual nos trae el día, por el cual nos alumbras. Y es bello y es radiante, con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado, claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y el nublado, y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce frutos diversos, con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Dichosos aquellos que lo sobrellevan con paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Dichosos aquellos a quienes se encontrará con tu santísima voluntad,
porque la muerte segunda no les hará mal. Alabado y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servirle con gran humildad. Pues bien, hermanos, ese es el cántico de las criaturas. Algunos lo recordamos y otros que están empezando poco a poco, como digo, a enamorarse, entre comillas, por los escritos por San Francisco de Asís y por Santa Clara, ya para que les vaya empezando a sonar lo que son el cántico de las criaturas. Es precioso, es bellísimo. Hoy son muchos los que se comprometen con la naturaleza, los verdes, los ecologistas, los pacifistas y tantos hermanos que intentan cambiar la relación con la naturaleza, con el medio ambiente. Yo les invitaría conmigo, libres de todo poder, que fuesen capaces de gritar con satisfacción, con alegría, con el júbilo de un niño aún en medio del dolor, de la guerra, de la destrucción, de la enfermedad, del poder de las armas y del derecho. Altísimo, omnipotente, buen Señor, Él es todo, de Él nos viene todo bien. Él es el Padre, Él es hermano universal de nosotros, la humildad, el reconocimiento de pecado, la necesidad de pedir perdón, de pacificarnos con nosotros mismos para poder hacerlo con los hermanos, para poder ver con corazón limpio la belleza de la naturaleza que nos habla, de don, de gracia, de gratitud del Señor. De nosotros el corazón limpio y el espíritu desapropiado para acercarnos y descubrir los misterios que encierra la naturaleza. De nosotros el servicio a la naturaleza y al hermano para contemplarlos con ojos claros. De nosotros el corazón puro y limpio para llegar a reconocer la hermandad de la muerte natural. El cántico no va contra nadie, no tiene ansia de dominio. El cántico no rechaza a nadie, no margina. El cántico canta a la vida, toda la vida, todo lo que es la vida, a Dios, fuente de la vida que se derrama sobre todo lo creado, no destruye nada. El cántico es delicado, confraterniza, no hiere. El cántico tiene puestos los ojos en la naturaleza y en el hombre y en el desarrollo natural hasta su ocaso y muerte, consecuencia de nuestra limitación, de nuestra mortalidad, manteniendo vivas las aspiraciones de gozar de Dios, el bien, todo bien, el sumo bien. Bien, pues así acaba esta parte de este título de El Cántico de las Criaturas. Ahora pasamos a mi testamento. ¿Todo bien? Seguimos entonces. Mi testamento. Es mi última voluntad. En ella manifiesto la gran riqueza del don. Es un regalo de Dios y nada nos llega si no es por medio de él. Dios es una mina, una fuente inagotable, un pozo lleno de agua a rebosar, mejor que el de Jacob, al que se tenía que acudir con caldero, cántaro o botijo. Dios es regalo cotidiano, nos sorprende cada día de diversas maneras a cada uno. En el testamento que redacté pocos días antes de morir,
Recuerdo en su primera parte el gran don que Dios me hace a mí, el hermano Francisco, y también a toda la fraternidad. A mí me da el don de hacer penitencia y me conduce por el camino que será recorrido por todos los llamados a la conversión, porque el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Es el nuevo nacimiento del que nos habla Juan, cuando relata el encuentro de Jesús con Nicodemo. Es el éxodo de cada persona, el encuentro con el leproso, el irrecuperable para la sociedad de entonces. El salir del mundo es la nueva forma de estar en el mundo. Me da el don de las iglesias, creer en la iglesia de mi tiempo, tan difícil como para vosotros la de vuestro tiempo, con tantos lamparones, y en las iglesias presencia del Dios vivo en medio de nosotros, creer en el Cristo pobre y crucificado, resucitado y vivo, en los sacerdotes, en los pobres sacerdotes, en los teólogos que nos explican la palabra, en la Eucaristía y en las santísimas palabras del Señor. El don de los hermanos que viene a nosotros por divina inspiración, con ellos vivo el Evangelio en la Iglesia. Evangelio e Iglesia son el número capicúa de nuestra forma de vida, la regla aprobada por el Papa Honorio III. Recuerdo también como don y compromiso nuestra forma de vida, dar todo a los pobres, vestir sencillamente, el rezo del oficio divino, estar sometidos a toda humana criatura, el trabajo manual, la limosna, el anuncio de paz en la misión. Esta primera etapa es como una evocación de lo que fuimos y deseamos ser, pues el compromiso es y era muy grande. Pero hay una segunda parte que me recuerda un poco la realidad de la fraternidad, los problemas que se fueron sucediendo y los que eran permanentes. No es un sentimiento, una segunda parte, sino la falta de compromiso con el don que recibimos. Lo puedo resumir en 3 puntos y que aparecen en el Testamento de Siena y en la última voluntad a la hermana Clara. La fraternidad, punto de apoyo de toda nuestra vida, donde se debe amar con un cariño superior al maternal. El lugar en el que se puede solo vivir la pobreza, la obediencia y la castidad que prometemos. Nuestra fraternidad intenta ser fraternidad evangélica. Fuera de ella se podrían vivir esas mismas virtudes que señalo, pero de otra manera. La pobreza, signo de nuestra minoridad, en su totalidad no es el dinero el que está en juego, sino nuestro propio ser, hermanos, nuestra disponibilidad al servicio a los hermanos y a la misión, nuestro amor y cariño a la señora pobreza. El hacerse pobre de Jesús para hacernos ricos a nosotros. La Iglesia, el amor de la Madre Iglesia, el estar en y con la Iglesia, en la que está Jesús, su cabeza, que nos transmite el Evangelio de Jesucristo. Por último, un cuarto punto, la regla, que es como el meollo, la médula de toda nuestra vida. Es como el resumen de la vida y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que queremos vivir. A través de la regla, el Espíritu del Señor nos llama y nos otorga toda la libertad para que nosotros, según Dios y su santo obrar, vivamos el santo Evangelio de Jesús en la Iglesia. Lo que manifiesto en esta segunda parte del Testamento no es
una visión negativa, sino la realidad humana de nuestra vida, de nuestra historia. En esta parte me rebelo contra la negatividad de quienes no han sabido jugar con el don recibido. Me explico, el don no es solo un regalo que recibimos, sino un regalo que compartimos y que comunicamos. De ahí esa llamada a que no guardemos el regalo en el bolsillo o bajo tierra, sino que lo compartamos y comuniquemos. Si lo hacemos, recibiremos la bendición del Señor y fructífera el 100 por 1. Y así finaliza también este título que llevaba por nombre Mi Testamento. Un segundito, refrescamos la garganta. Bien, mis hermanos, pues ahora vamos con el último título por hoy. Mañana seguiremos, si Dios mediante. Vamos a hacer el último título a leer, que es La hermana muerte. Repito, por título, La hermana muerte. Con la estigmación o impresión de las llagas volví a ponerme en camino. Continué siendo un misionero ambulante, un predicador popular. De vez en cuando, a causa del dolor de los clavos de los pies, tuve que utilizar el asno para trasladarme a predicar de un lugar a otro. Los 2 últimos años de mi vida los pasé muy mal, dolores de estómago, vómitos, pero sobre todo la vista. Me quedaba ciego. En Asís me hospedé en el Palacio Episcopal, en una cabaña construida en una de las habitaciones. Aquí compuse parte del Cántico de las Criaturas. El hermano Elías buscaba un cirujano que pudiese curarme. Me llevaron a Rieti, donde residía por entonces la curia papal y a la que acompañaban buenos médicos. Aquí me sometí a la dolorosa operación de los ojos. Lo llamaban el cauterio. Con instrumentos al rojo vivo intentaban cerrar las pestañas hemorragias de los ojos, pero no tuve mejoría. Esperando encontrar una ayuda, los hermanos me condujeron a Siena. Aquí estuve a punto de morir. Era tal mi situación que redacté lo que se llama el Testamento de Siena. Le llevaron la noticia al hermano Elías de mi grave enfermedad y la situación y se vino a toda prisa para estar a mi lado. Con su llegada mejoré un poquito, lo suficiente para acercarme a Cortona, al eremitorio de las celdas. Ya había estado aquí en otras ocasiones. La enfermedad se iba adueñando de mí. Esperando lo peor, nos dirigimos a Asís, dando un gran rodeo, evitando pasar por Perusa. En Asís me hospedé de nuevo en el obispado que me acogió y me cubrió con su capa en el juicio público en la plaza del obispado. Ahora me hospedaba en su palacio. El obispo Guido continuó siendo mi apoyo y consejero durante toda mi vida. Pasan los días y me siento morir. Al ver cercana a la hermana muerte corporal, añadí al cántico del hermano Sol la estrofa sobre la muerte y pedí que me condujeran a Santa María de la Porciúncula. Cuando llegué al leprosario del San Salvador, desde donde se contemplaba toda la ciudad de Asís, pedí que me volviesen hacia ella y la bendije. Luego proseguimos a Santa María.
Me encontraba sin fuerzas, pedí que me leyesen un texto del Evangelio de Juan. Lo compartí todo con los hermanos y con la hermana Jacoba de siete soles, que vino a visitarme antes de mi partida al Padre. Ordené que la escribieran una carta avisándola de mi situación y pidiéndole algunos de sus ricos condimentos. No hubo necesidad, estaba a la puerta llamando y traía todo lo necesario para mi muerte. Desnudo sobre la tierra, desapropiado de todo, quise encontrarme con quien se me había regalado en plenitud, las manos del Creador. Dador y Padre me acogieron el sábado día 3 de octubre al atardecer. Era el año 1226. Me acompañó mucha gente en los funerales. Me condujeron a San Damián para tener un encuentro silencioso con las hermanas menores. Clara y sus compañeras, las lágrimas inundaron los ojos de las inquilinas de San Damián, y sus ayes retumbaban en el valle asiense. Desde el monasterio de San Damián me condujeron a la iglesia de San Jorge, donde había aprendido las primeras letras, y aquí fui enterrado. Bien, hermanos, pues aquí acabamos por hoy. Vamos a la bendición final del día y decimos: el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos todos, paz y bien. Un abrazo en Francisco. Muy buenas noches y mañana, Dios mediante, nos veremos de nuevo si nos regala Dios, nuestro Señor, un nuevo día. Gracias por haber estado con nosotros. Paz y bien.